En el episodio de hoy, investigamos el trágico caso de una mujer que creyó haber encontrado el amor de nuevo, solo para que su luna de miel terminara en asesinato. Esta es la historia de cómo el mortal secreto de un nuevo esposo resultó en una traición impactante e inimaginable. Emma Thompson, de 45 años, siempre había sido el ejemplo de resiliencia y calidez. Como madre soltera de Boulder, Colorado, había construido su vida gestionando exitosamente una cadena de clínicas veterinarias. Después de perder a su esposo 12 años antes, Emma se concentró en expandir su negocio, convirtiéndose en una figura respetada en su comunidad. Con sus clínicas en auge y su hija Kylie, de 20 años, asistiendo a la universidad, Emma sintió que finalmente estaba en un lugar para enfocarse en su propia felicidad. Fue entonces cuando Michael Greene entró en su vida. En mayo de 2019, Emma recibió una solicitud de amistad en Facebook de un hombre que no reconocía. Michael, de 47 años, se presentó como un encantador y exitoso desarrollador de software. Era cariñoso, romántico y hacía que Emma se sintiera el centro de su mundo. Después de años de decepciones amorosas, Emma sintió que finalmente había encontrado a alguien que realmente la comprendía. En 6 meses, la pareja estaba comprometida, y para julio de 2019, estaban casados. Los amigos y la familia de Emma tenían sentimientos encontrados sobre lo rápido que habían avanzado las cosas. Algunos estaban preocupados, pero Emma estaba profundamente enamorada. Michael parecía perfecto, amoroso, atento y ansioso por construir un futuro juntos. Ella estaba especialmente conmovida por el estrecho vínculo de Michael con su anciano padre, Edward Carter, de 76 años, quien, según Michael, lo había criado solo como profesor universitario en San Francisco. Edward incluso se unió a ellos en su luna de miel familiar en una cabaña de lujo en Lake Tahoe, Nevada. Para Emma, esto demostraba los sólidos valores familiares de Michael, algo que siempre había anhelado. Sin embargo, Kylie no estaba convencida. Siempre había sido cautelosa con Michael y encontraba su relación con su padre incómodamente cercana. Pero Emma estaba tan envuelta en su sueño de una nueva vida, llena de amor, familia y aventuras, que desestimó las preocupaciones de su hija. La luna de miel familiar estaba destinada a ser el comienzo de un nuevo capítulo perfecto. Emma imaginaba largas caminatas, cenas acogedoras y momentos de unión con su nuevo esposo y su hija. Pero bajo la superficie, un destino trágico los esperaba. El sueño de Emma de una vida con Michael pronto se convertiría en una pesadilla, una de la que no sobreviviría. La mañana del 15 de julio de 2019, la tranquila opulencia de la cabaña en Lake Tahoe se vio destrozada. Alrededor de las 7:30 de la mañana, la empleada del resort, Lassie Martins, llamó a la puerta de la cabaña. Le habían pedido que entregara toallas frescas a la suite de luna de miel. Al no recibir respuesta, dudó antes de entrar, suponiendo que la pareja aún dormía. Lo que encontró en su lugar la atormentaría para siempre. El cuerpo de Emma Thompson estaba sumergido en la bañera del baño principal. La tina estaba llena de agua, y el rostro de Emma apenas era visible bajo la superficie. Al principio, Lassie pensó que era un terrible accidente. La escena era inquietantemente tranquila, con la luz del sol entrando por las ventanas, proyectando un suave resplandor. Pero cuando Lassie se acercó, se dio cuenta de que algo estaba terriblemente mal. Emma no se movía, y el agua tenía un extraño tinte turbio. Lassie se quedó inmóvil, luego retrocedió rápidamente fuera de la habitación, temblando. Sus manos temblaban mientras alcanzaba su teléfono para marcar el 911. Los paramédicos y la policía local llegaron en cuestión de minutos, pero ya era demasiado tarde. Emma fue declarada muerta en la escena. Lassie, aún en estado de shock, les dijo a las autoridades que creía que Emma se había ahogado mientras dormía. Se sabía que Emma tomaba medicamentos recetados para ayudarla a descansar, lo que reforzaba la suposición inicial de que había sido un trágico accidente. Sin embargo, al inspeccionar más de cerca, los detectives encontraron indicios de que no se trataba de un simple ahogamiento. El borde de mármol de la bañera tenía una grieta y se veían moretones leves en el cuello de Emma. El agua en la tina, aunque mayormente clara, tenía pequeñas trazas de sangre cerca del desagüe. Estas pistas levantaron de inmediato sospechas. ¿Podría haber ocurrido algo mucho más siniestro en la cabaña de Lake Tahoe? Lassie, visiblemente afectada, informó a los oficiales que el esposo de Emma, Michael,
había dejado la cabaña esa mañana, afirmando que iba a salir a correr. Pero ahora, con el cuerpo sin vida de Emma en la tina, surgía la pregunta, ¿se había ahogado accidentalmente o había sido asesinada? ¿Y por qué? Cuando el departamento de policía de Lake Tahoe llegó a la escena la mañana del 15 de julio de 2019, se encontraron con una situación desconcertante. El cuerpo de Emma Thompson estaba sumergido en la bañera, sin señales evidentes de lucha. Inicialmente, la investigadora principal, la detective Sarah Collins, conocida por su ojo agudo y enfoque metódico, dirigió el examen inicial de la escena del crimen. A primera vista, parecía un trágico accidente. Emma tenía un historial documentado de problemas para dormir y dependía de medicamentos fuertes, lo que sugería la posibilidad de que se hubiera ahogado mientras estaba fuertemente sedada. Se encontraron frascos de pastillas vacíos en el mostrador del baño, junto con una botella de vino casi vacía junto a la bañera. La evidencia sugería que ella podría haber mezclado alcohol con los medicamentos, lo que podría haber causado su ahogamiento. Sin embargo, a medida que la investigación avanzaba, no todos estaban convencidos de que se tratara de un accidente. La detective Collins y su equipo notaron varios detalles inquietantes que apuntaban hacia un acto criminal. La grieta en la bañera de mármol sugería que la cabeza de Emma había sido golpeada con considerable fuerza. También había leves moretones en su cuello, lo que posiblemente indicaba estrangulamiento antes de ser colocada en el agua. La experta forense, la doctora Lisa Wan, analizó los moretones y los encontró altamente sospechosos, lo que potencialmente sugería que Emma había sido dejada inconsciente antes de ser sumergida. Sin embargo, no todos los expertos estaban de acuerdo. El médico del resort, el Dr. Howard Prasia, argumentó que los moretones podrían haber sido el resultado de un episodio médico, como una convulsión, que podría haber provocado que Emma cayera en la bañera. Además, los informes toxicológicos revelaron que Emma tenía tanto alcohol como pastillas para dormir en su sistema, lo que aumentaba la posibilidad de que la combinación la hubiera hecho perder el conocimiento y deslizarse bajo el agua. Esta división entre los expertos complicó la investigación. Mientras algunos creían que la evidencia indicaba claramente un homicidio, otros sugerían que podría haber sido una muerte accidental, posiblemente relacionada con el alcohol, las drogas o una condición médica. La detective Collins estaba decidida a descubrir la verdad, sabiendo que incluso el detalle más pequeño podría revelar lo que realmente ocurrió en la cabaña esa mañana. Michael, el esposo de 47 años de Emma, fue la primera persona que la policía interrogó después de que se descubriera el cuerpo. Había salido a correr por la mañana cuando el personal del resort encontró el cuerpo de Emma en el baño. Cuando regresó y encontró a la policía en la cabaña, Michael parecía profundamente conmocionado y alterado, preguntando de inmediato qué había pasado con su nueva esposa. Entre sollozos, les dijo a los investigadores que a Emma le habían diagnosticado problemas de sueño años antes y dependía de medicamentos recetados. Afirmó que la mezcla de los medicamentos con el vino que habían compartido la noche anterior podría haber provocado su ahogamiento accidental. Michael explicó a los detectives que Emma a menudo había luchado con el sueño, particularmente debido a las presiones de administrar su negocio y planear su boda. Mencionó cómo solía tomar pastillas recetadas para ayudarla a descansar. Es posible que simplemente haya tomado demasiadas, sugirió Michael durante su entrevista, hablando con calma pero con un toque de tristeza. No siempre era cuidadosa al mezclar sus medicamentos con alcohol, pero a medida que la policía investigaba más a fondo, descubrieron que Michael tenía otras razones para preocuparse por la muerte de Emma. Como su esposo, Michael ahora tenía el control total de su patrimonio, incluidas sus prósperas clínicas veterinarias, que eran exitosas gracias a su reputación y a su leal clientela. Sin un acuerdo prenupcial, Michael heredaría todo. Los investigadores empezaron a cuestionar si el motivo del asesinato podría haber sido el beneficio financiero. La detective Sarah Collins presionó a Michael sobre su situación financiera, preguntándole cuánto sabía sobre los bienes de Emma. Michael negó rápidamente cualquier interés en su dinero, insistiendo en que su amor era genuino. La amaba por su increíble corazón. No me importa su dinero, afirmó Michael, manteniendo una actitud tranquila durante todo el interrogatorio. A pesar de su compostura, los detectives no estaban convencidos. En los días previos a su muerte, Michael había sido visto haciendo llamadas a los asesores financieros de Emma en Colorado. Él afirmó ante la policía que estaba ayudando a administrar el negocio de Emma mientras ella estaba de vacaciones,
pero el momento levantó sospechas. A medida que la investigación avanzaba, la imagen cuidadosamente construida de Michael como un esposo afligido comenzó a desmoronarse, y los detectives mantuvieron un estrecho seguimiento sobre él. La segunda persona en la que se centró la policía fue Kaylee Thompson, la hija de Emma. A los 20 años, Kaylee siempre había tenido una relación tensa con su madre, que empeoró después de que Emma se casara con Michael. Los amigos de la familia describían a Kaylee como inteligente, pero problemática. Llevaba mucho tiempo lidiando con sentimientos de abandono, ya que el crecimiento del negocio de Emma le dejaba poco tiempo para ella. Cuando Michael entró en escena, el resentimiento de Kaylee se profundizó. Kaylee había acompañado a su madre y a Michael en la luna de miel, pero se quedó en una cabaña separada. Les contó a los detectives que apenas había visto a su madre o a Michael durante el viaje, excepto en una tensa cena la noche anterior a la muerte de Emma. Kaylee relató que su madre y Michael habían intercambiado palabras tensas esa noche. Emma había estado inusualmente callada, y Michael parecía irritado. Cuando la policía le preguntó si creía que Michael tenía alguna implicación en la muerte de su madre, Kaylee no dudó. Él solo está con ella por el dinero, dijo durante su entrevista. La ha estado presionando para que le diera acceso a sus cuentas desde que se comprometieron. A pesar de los fuertes sentimientos de Kaylee hacia Michael, ella misma se convirtió en una persona de interés en la investigación. La policía no podía pasar por alto que ella también tenía razones para resentir a su madre. Las dos habían discutido frecuentemente sobre la dedicación de Emma a su negocio y, más recientemente, sobre el lugar de Michael en sus vidas. Kaylee admitió que ella y Emma se habían distanciado en los meses previos a la boda. Durante su entrevista, Kaylee reveló otro detalle impactante. Afirmó que el padre de Michael, Edward, había estado haciendo avances inapropiados hacia ella desde que comenzó la luna de miel. Kaylee contó entre lágrimas cómo Edward, quien se había unido a ellos en el viaje, comenzó a hacer comentarios lascivos poco después de su llegada. Describió cómo él hacía comentarios inapropiados sobre su cuerpo e incluso la había tocado inapropiadamente en varias ocasiones. Buscaba excusas para rozarme, dijo, o decía cosas como, «Eres una mujer tan hermosa, me hace sentir joven de nuevo», le contó a la policía. Kaylee dijo que la situación se agravó cuando Edward intentó entrar en su suite una noche tarde, vestido solo con una bata de baño, fingiendo que estaba verificando cómo estaba ella. Según Kaylee, había confiado en su madre la noche anterior a la muerte de Emma, pero Emma, abrumada por el estrés, no tomó medidas inmediatas. Esta revelación planteó más preguntas sobre la dinámica familiar y desplazó más sospechas hacia Edward. Aunque Kaylee mantuvo la compostura durante su interrogatorio, su relación tensa con su madre y las inquietantes acusaciones contra Edward dejaron a la policía con muchas preguntas sin resolver. ¿Era su animosidad hacia Michael suficiente para llevarla a cometer un asesinato? ¿O había algo más en su historia? La investigación dio un giro inesperado a mediados de junio de 2019, cuando los detectives descubrieron una nueva y sorprendente evidencia. Era un día cálido, típico del verano en Lake Tahoe, Nevada, con los vacacionistas disfrutando de los pintorescos alrededores. La policía estaba revisando las grabaciones de seguridad del resort, buscando alguna pista que explicara la muerte de Emma Thompson. Fue entonces cuando hicieron un descubrimiento asombroso. Emma no se había ahogado por accidente, ni su muerte era simplemente un caso de violencia doméstica que salió mal. A medida que los detectives investigaban más a fondo los antecedentes de Michael y Edward, desenterraron una verdad más retorcida de lo que cualquiera podría haber imaginado. Las grabaciones de seguridad de la noche de la muerte de Emma la mostraban entrando furiosa en la habitación de Edward después de lo que parecía ser una discusión con Michael. Lo que encontró allí sellaría su destino. La policía se enteró, a través de entrevistas a testigos y más imágenes de vigilancia, de que Emma había sorprendido a su esposo, Michael, y a su supuesto padre anciano, Edward, en la cama juntos, manteniendo relaciones sexuales. Esta revelación no solo fue impactante, sino que desmoronó toda la mentira que Michael y Edward habían estado viviendo. Michael y Edward no eran padre e hijo en absoluto. En realidad, eran una pareja casada,
socios en el crimen durante más de una década. Ambos habían estado viviendo de estafar a mujeres ricas, solteras y de mediana edad como Emma, haciéndose pasar por un dúo de padre e hijo. Usaban su encanto y elaboradas historias de fondo para ganarse la confianza de sus víctimas y luego poco a poco drenaban sus finanzas. Edward, haciéndose pasar por el amable y frágil padre anciano, aportaba credibilidad a la estafa, mientras que Michael desempeñaba el papel del galante pretendiente, conquistando a mujeres como Emma con su encanto y buena apariencia. La policía descubrió que Emma había tropezado accidentalmente con su retorcida estafa. Esa noche había descubierto su secreto y amenazó con exponerlos. Los investigadores creían que este descubrimiento fue el motivo de su asesinato. Emma siempre había sido una mujer fuerte e independiente, y una vez que se dio cuenta de que había sido engañada, probablemente enfrentó a Michael y a Edward. Temiendo que su estafa fuera a ser descubierta, Michael entró en pánico. En un intento desesperado por silenciarla, la atacó. La revelación de la verdadera relación entre Michael y Edward sorprendió tanto a los investigadores como a la familia de Emma. Las piezas del rompecabezas comenzaban a encajar, pero aún faltaba confirmar toda la historia de lo que había sucedido esa noche. Los investigadores ahora se dieron cuenta de que estaban tratando con estafadores experimentados que tenían mucho que perder. Con el descubrimiento de la relación secreta entre Michael y Edward, Edward rápidamente se convirtió en el principal sospechoso del asesinato de Emma Thompson. Para junio de 2019, los detectives habían descubierto que Edward, de 76 años, no era el padre frágil y bondadoso que fingía ser. Era un ex actor de películas de bajo presupuesto convertido en estafador, con un largo historial de engañar a mujeres ricas y vulnerables. Junto a Michael, su esposo mucho más joven, Edward había perfeccionado el arte del engaño. Interpretaba convincentemente el papel del anciano indefenso que dependía de Michael para todo. Lo hacía tan bien que nadie sospechaba nada. Pero detrás de la fachada había un despiadado socio en el crimen, igualmente responsable del asesinato de Emma como Michael. Michael y Edward eran estafadores experimentados que operaban bajo nombres e identidades falsas para engañar a mujeres adineradas. Antes de fijar su mirada en Emma, habían ejecutado esquemas similares en varios estados, dejando tras de sí un rastro de víctimas devastadas. Su método era claro. Edward, haciéndose pasar por un padre anciano compasivo, presentaba a su hijo, Michael, a mujeres vulnerables. Estas mujeres eran típicamente exitosas, de mediana edad y, a menudo, viudas o recientemente divorciadas, las víctimas perfectas para su estafa. El dúo se aprovechaba de sus emociones, ganándose su confianza y afecto antes de drenar gradualmente sus fortunas. Los registros públicos revelaron que conocieron a Emma en línea, a través de un popular grupo de Facebook para amantes de los animales. Las redes sociales desempeñaban un papel central en su estrategia, ya que creaban cuidadosamente sus perfiles para parecer confiables y atractivos. Michael, con su encanto y buena apariencia, rápidamente conquistó el corazón de Emma, mientras que Edward reforzaba la estafa con su personaje de abuelo bondadoso. Emma, que había construido una carrera exitosa y acumulado ahorros sustanciales, encajaba perfectamente en su perfil de objetivo. A medida que la relación avanzaba, sin darse cuenta, transfirió grandes sumas de dinero a cuentas controladas por Michael y Edward. Los investigadores estimaron que más de $500,000 habían sido desviados de las cuentas de Emma en solo 6 meses. Cuando la policía llevó a Edward a interrogatorio, se mantuvo calmado y sereno, apegándose a la historia que habían usado durante años, que él era simplemente el padre de Michael. Sin embargo, con el descubrimiento de su relación y el historial de fraude, la defensa de Edward comenzó a tambalearse. Inicialmente negó cualquier implicación en la muerte de Emma, afirmando que había estado dormido en su habitación en el momento del incidente. Pero a medida que los investigadores presionaban más, las mentiras de Edward empezaron a desmoronarse. Lo confrontaron con pruebas de sus estafas anteriores, demostrando que no era la primera vez que Michael y Edward habían estafado a una mujer rica. La actitud de Edward cambió ligeramente bajo la presión, pero continuó negando saber algo sobre el asesinato. Admitió que, aunque habían defraudado a personas antes, matar a Emma nunca fue parte del plan. Edward argumentó que era demasiado viejo y físicamente débil para haber cometido el crimen él mismo, insinuando sutilmente que la culpa recaía sobre Michael. Durante todo su interrogatorio, Edward intentó distanciarse del asesinato. Sin embargo, a la policía le resultaba difícil creer que no estuviera involucrado de alguna manera,
considerando su larga asociación con Michael. La actitud calmada, casi desapegada, de Edward durante el interrogatorio no sentó bien a los detectives y sospecharon que estaba ocultando más de lo que admitía. A medida que avanzaba la investigación, Edward siguió siendo una figura clave, aunque se hacía cada vez más evidente que Michael probablemente había tomado el liderazgo en el asesinato. Aún así, no se podía pasar por alto la participación de Edward en el esquema más amplio, y la policía continuó investigando su papel en la muerte de Emma. El 14 de junio de 2019, después de semanas reuniendo pruebas, la policía identificó oficialmente a Michael como el asesino de Emma Thompson. Los investigadores habían sospechado desde hacía tiempo que había habido juego sucio, y fue el descubrimiento de Emma sobre la verdadera relación de Michael y Edward lo que finalmente llevó a su muerte. Cuando lo sorprendió teniendo relaciones sexuales, Michael se dio cuenta de que su estafa estaba a punto de ser descubierta. La sorpresa y la furia de Emma amenazaban con desmoronar toda su operación. Michael y Edward habían estado realizando estas estafas durante años, apuntando a mujeres ricas, solteras y de mediana edad como Emma, y robándole su fortuna. Cuando Emma descubrió la verdad, Michael no pudo arriesgarse a que ella delatara a él y a su cómplice. En un intento desesperado por silenciarla, Michael la atacó. Primero, la dejó inconsciente golpeándola contra el borde de mármol de la bañera. Luego, en un movimiento escalofriantemente calculado, la estranguló para asegurarse de que no despertara. Después, Michael organizó la escena para que su muerte pareciera un ahogamiento accidental, confiando en los problemas de sueño de Emma y su dependencia de los medicamentos para respaldar su coartada. Pero los investigadores rápidamente vieron a través de la fachada. Las pruebas forenses, incluidos los moretones en el cuello de Emma y la posición de su cuerpo, no coincidían con un ahogamiento accidental. El comportamiento de Michael también levantó sospechas. Estaba calmado, casi demasiado calmado, mientras la policía hacía preguntas más directas. Cuando los investigadores descubrieron su verdadera relación con Edward y la serie de estafas que habían dejado a su paso, toda la historia comenzó a desenredarse. La mañana del 14 de junio, la policía arrestó a Michael en el resort de Lake Tahoe. No opuso resistencia, de hecho, parecía resignado a su destino, como si supiera que era solo cuestión de tiempo. Edward también fue detenido por su papel en la estafa, aunque estaba claro que Michael era el cerebro detrás del asesinato. La familia de Emma, particularmente su hija Kylie, quedó devastada. Aunque el arresto de Michael trajo algo de cierre, no podía borrar el profundo sentimiento de traición que sentían. Confiaron en él, y él había destruido todo. Los sueños de Emma de una nueva vida feliz fueron arrebatados. Todo por la codicia de Michael. El juicio de Michael Greene comenzó a principios de diciembre de 2019, atrayendo poca atención mediática. La fiscalía, encabezada por la fiscal adjunta Lisa Morales, de 42 años, presentó a Michael como un estafador despiadado que había manipulado a Emma Thompson y finalmente la mató cuando ella descubrió su secreto. Morales, conocida por su feroz estilo en la sala del tribunal, se centró en las pruebas que mostraban que la muerte de Emma había sido un montaje. Destacó los moretones en el cuello de Emma y los hallazgos forenses que contradecían la afirmación de Michael de que fue un ahogamiento accidental relacionado con sus problemas de sueño. El abogado defensor, Jonathan Crane, de 57 años, adoptó un enfoque diferente, argumentando que la muerte de Emma fue, de hecho, un trágico accidente. Crane, conocido por su actitud calmada y argumentos medidos, señaló el largo historial de trastornos del sueño de Emma y su dependencia de los medicamentos, sugiriendo que estos factores hacían plausible que hubiera resbalado y caído en la bañera. Afirmó que los moretones podrían haber sido causados por la caída, en lugar de un estrangulamiento. Crane también trató de desmontar la teoría de la fiscalía sobre el motivo de Michael, argumentando que no había pruebas concretas de que Michael estuviera desesperado económicamente o intentara controlar los bienes de Emma. Durante todo el juicio, la familia de Emma se sentó en silencio en la sala del tribunal. Kylie, ahora de 21 años, mostró pocas emociones externas, su rostro era una mezcla de dolor e incredulidad mientras escuchaba los detalles de los últimos momentos de su madre. A pesar de su distanciamiento pasado con su madre, la traición por las mentiras y la manipulación de Michael la afectaron profundamente. Amigos de Emma, algunos usando camisetas personalizadas con su rostro, observaban en silencio como muestra de apoyo. Después de 3 días de deliberación,
el jurado regresó con su veredicto. Michael Greene fue declarado culpable de asesinato en primer grado. La sala del tribunal quedó en silencio cuando el juez lo sentenció a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. Edward Carter, cómplice de Michael, fue sentenciado a 20 años por su papel en la estafa, pero no fue acusado del asesinato. Para la familia y amigos de Emma, el veredicto trajo una medida de cierre, pero el dolor de su pérdida seguía siendo palpable. El sistema de justicia había cumplido su función, pero nada podía borrar el dolor de haber perdido a Emma a causa de un acto tan cruel y sin sentido. Después del juicio, las vidas de aquellos conectados con la trágica muerte de Emma Thompson tomaron rumbos diferentes. Michael Greene, condenado por asesinato en primer grado, fue sentenciado a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. En el tribunal, Michael mostró poca emoción cuando se leyó la sentencia. Durante todo el juicio, había mantenido su inocencia, insistiendo en que la muerte de Emma fue accidental. Sin embargo, con la abrumadora evidencia que lo vinculaba a una estafa de larga duración que apuntaba a múltiples víctimas, el jurado vio a través de sus mentiras. Ahora, Michael pasa sus días en la prisión estatal de Nevada, lejos de la vida de lujo que una vez llevó, donde había encantado y engañado a mujeres ricas como Emma. Edward Carter, quien se hizo pasar por el padre de Michael pero en realidad era su esposo y cómplice en el crimen, también fue condenado por fraude, conspiración y como cómplice en el asesinato. Dada su avanzada edad, 76 años en el momento del crimen, Edward recibió una sentencia de 25 años, con la posibilidad de libertad condicional tras cumplir la mitad de la condena. Su deteriorada salud y avanzada edad sugerían que probablemente pasaría el resto de su vida tras las rejas. Durante el juicio, la frágil condición de Edward y su papel como el mayor en la estafa generaron cierta simpatía, pero el jurado lo consideró igualmente responsable por su papel en el esquema que condujo a la muerte de Emma. Para Kaylee Thompson, la hija de 20 años de Emma, la vida después del asesinato de su madre estuvo marcada por el trauma y el dolor. Su relación con su madre siempre había sido tensa, pero las impactantes verdades sobre Michael y Edward hicieron que el dolor fuera aún más profundo. Durante el juicio, Kaylee habló sobre el sentimiento de traición que sentía, no solo por el asesinato de su madre, sino también por los avances inapropiados que Edward había hecho hacia ella. Después del juicio, Kaylee regresó a Colorado, mudándose con su tía materna y comenzando clases en un colegio comunitario local, intentando recuperar algo de normalidad. Aunque el camino ha sido difícil, Kaylee ha comenzado lentamente a avanzar, aunque las cicatrices emocionales de aquel verano de 2019 permanecen. Aunque el tribunal entregó justicia, las secuelas del asesinato de Emma Thompson dejaron un impacto duradero en todos los involucrados. Emma había creído que había encontrado el amor de nuevo, pero su nuevo esposo ocultaba secretos mortales. Al final, su determinación de revelar la verdad le costó la vida.